Keynes empieza a desarrollar sus teorías y hay dos países que toman el keynesianismo para reflotarse. Dos países con regímenes sociales totalmente diferentes. La Alemania de Hitler en el 33 y el Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt. Apoyando a Ford, apoyando eso, y el Estado nazi, apoyando a la Krupp, al gran desarrollo de la industria militar, el Estado empieza a invertir en Estados Unidos, para eso saquea sus colonias. Alemania, para mantener esa máquina militar y de industrias militares del Estado, va a necesitar invadir otros pueblos y saquear otros pueblos. Estados Unidos puede hacer keynesianismo sin invasión, porque ya tiene todo su patio trasero. Alemania va a necesitar armar una máquina de guerra para alimentar esa participación del Estado en la economía capitalista. Pero digamos, cuando hablamos de la economía capitalista, la base es el mercado regula todo, el mercado corrige los errores, el mercado hace que un producto que subió mucho baje, porque entonces muchos fabricantes van a querer producir lo mismo, se satura el mercado y los precios bajan. Si un precio está demasiado deprimido, se deja de producir, entonces por la ley de la oferta y la demanda el precio sube, el mercado regula todo. Y hubo quienes ya en el siglo XX trataron de corregir un poquito el mercado, respetando lo fundamental que es la propiedad privada sobre los medios de producción. Punto. No sé si esto, de repente estoy... Yo solamente quiero agradecerte, Gonzalo, de que digas las cosas llanamente, porque los que no saben nada, o los que sabemos más o menos, y intentamos recuperar un poco lo que por alguna razón u otra se nos va, de esta forma podemos seguirte bien, sin problemas. Porque tratando de abarcar mucho, se te escapa todo. El costo de esto es la simplificación. Es decir, ustedes tienen que si les interesan estos temas, es decir, yo estoy seguro que el amigo podría hablar mucho más, pero el costo es la simplificación. Dijimos que la regla de juego de este curso final, de estos tres de regulación, de nivelación, es aceptar las reglas de juego de una cosa muy simple. Vamos a la planificación socialista. Les aclaro que vamos a tomar, si nos da el tiempo, 5 casos, y que no vamos a hacer la defensa de estos casos, ni el ataque. Vamos simplemente a tratar de entender la lógica de las distintas planificaciones de los países que se llamaron del socialismo real, sus idas y vueltas. Vamos a hablar de la planificación socialista. Desde el siglo XIX se entendió que, con el manifiesto comunista, que era necesaria la socialización de los medios de producción. Las grandes fábricas debían estar en manos de la sociedad. Los anarquistas planteaban directamente en manos de la sociedad, los marxistas planteaban a través de un Estado obrero, un Estado de transición. Usualmente los países que después construyeron lo que se llamó el socialismo real, su teoría era la siguiente, a diferencia de los anarquistas. Primera cosa, ninguna clase dominante va voluntariamente a la tumba. Por lo tanto, la revolución tiene que tener una etapa donde se viola la legalidad institucional burguesa y se transforma en una legalidad popular. El término dictadura, en el sentido popular, viene del concepto de Robespierre. En la Revolución Francesa, no sé si ustedes recuerdan, 1789, el sector moderado de los burgueses tomó el poder con el consigna de libertad, igualdad, fraternidad, le cortaron la cabeza al rey, todo eso, pero siguió la injusticia social y hubo una gran angustia de los sans-culottes, de la gente pobre de París. Y llega Robespierre y dice, basta de igualdad, fraternidad y todo lo demás. Acá lo que hace falta es cortarle la cabeza a los nobles, saltar los candados de los graneros, distribuir tierras y distribuir comida y distribuir la producción. Se llamó la dictadura del terror rojo. Por primera vez una dictadura, que también tuvo sus locuras, pero una dictadura al servicio de los más pobres. Eso fue Robespierre, 1792. Duró hasta 1794 que a él mismo le cortaron la cabeza, ¿no? La reacción termidoriana se llama. Le habían cambiado hasta los nombres a los meses, para que no tuvieran nombres de Césares, ¿no? Ni César, ni Augusto, ni Julio, ni Agosto.
Me llamaban frutal, termidor, a verano le llamaban termidor. Y los girondinos, los moderados, terminaron con Carlota Cornelia asesinando a Marat, cortándole la cabeza a Robespierre y restaurando una nueva república que va a terminar en el imperio del Napoleón. Pero ese momento de auge de los más de abajo, los rabiosos se les llamó también, era el terror rojo de la dictadura de Robespierre. Era el dictador. Ese término lo toma Marx 100 años después para hablar no de una dictadura de un hombre, sino lo que él llama la dictadura del proletariado. Básicamente, claro, está muy influido por la Revolución Francesa. Básicamente, no se puede construir el socialismo con el marco institucional de la legalidad burguesa que protege la propiedad, protege la libertad del individuo, pero protege la propiedad privada. Por lo tanto, tiene que haber un acto de fuerza, que es la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado construye la primera fase de la nueva sociedad, que es el socialismo, donde a cada cual se le paga según su trabajo, y construye con un extraordinario auge de las fuerzas productivas a las manos del Estado una nueva realidad de abundancia, donde ya no es a cada cual según su trabajo, sino de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad, con un alto nivel de educación, de cultura. Esta es la teoría que va predominando frente al anarquismo. El anarquismo plantea pasar directamente a una sociedad autogestionada. El marxismo plantea una etapa de Estado donde la dictadura del proletariado no es el socialismo, porque en el socialismo el proletariado desaparece como tal, porque el proletariado era aquellos que solo tenían su fuerza de trabajo, ya son los dueños sociales de la sociedad. El socialismo desarrollado ya no es dictadura del proletariado, pero la dictadura del proletariado es la fase de transición hacia una sociedad socialismo de abundante que crea las premisas para el comunismo. El Che decía, se puede llegar al socialismo en un solo país, pero jamás se puede llegar al comunismo si no es a nivel mundial, porque yo no puedo construir una sociedad comunista que negocie egoístamente con países que están en la mayor pobreza y mayor miseria. No, de la dictadura del proletariado se entiende, se tiene que entender, porque si no los reaccionarios también son escépticos, ¿no?, a esa palabra, ¿no?, la dictadura. Es una nueva dictadura y una nueva democracia. Claro, es la base de la democracia del pueblo. A ver, estamos hablando de la génesis de la fundamentación socialista. Después hoy, si hablamos con los chavistas, hablamos de otra manera, ¿no? Es el socialismo del siglo XXI, pero estamos hablando de la génesis del pensamiento, estamos tratando de entender cómo esta teoría pasa a aplicarse en distintos países. La teoría de la dictadura del proletariado, del socialismo y del comunismo como etapa final, fraterna de la humanidad, estaba pensada para un proletariado oculto, para el proletariado alemán y el proletariado inglés. Sin embargo, porque el imperialismo empieza a saquear y a hacer eslabones débiles en la periferia, en realidad, donde se toma el poder es donde hay más analfabetismo y más incapacidad de gestión. Porque se dan determinadas coyunturas que se explican desde el punto de vista histórico, que complican la teoría económica del marxismo. El proletariado alemán tenía un sector muy culto, a través del propio trabajo de educación y alfabetización que hacían los sindicatos. El proletariado ruso era un proletariado analfabeto recién llegado de la idea. La mamá de cada obrero ruso ordeñaba o segaba trigo, y ninguno de ellos sabía leer ni escribir. Entonces, el problema es esto: se da una situación en la Primera Guerra Mundial donde realmente triunfa la revolución socialista en Rusia de una manera muy peculiar. El partido bolchevique era un partido chico, pero cuando empieza la guerra es el único partido que plantea la paz y que plantea la tierra y la vuelta a los hogares. Y cuando se forma espontáneamente nuevamente los soviets, es decir, los obreros, que en realidad son campesinos y obreros en armas, en el ejército, obligados, dicen: no, esta guerra no nos interesa, no queremos más, la única orden que vamos a aceptar de nuestros oficiales es volver a la aldea donde nuestros hijos están pasando hambre. Una vez que hace ese desacato y se forman los soviets espontáneamente, Lenin plantea, bueno, todo el poder a los soviets. Y los propios bolcheviques le dicen:
cae el zar, se forma un gobierno burgués. ¿Qué vamos a hacer los bolcheviques? El partido de la oposición democrática, lo primero que nos van a convencer es que hay que desarmar a estos obreros rebeldes en aras de la institucionalidad. En cambio, si le damos el poder a ellos, ¿quién dijo, decía Lenin, que primero hay que construir la cultura proletaria para que los obreros tomen el poder? Tomemos el poder y creemos después la alfabetización proletaria. Eso significa que en plena guerra se formó un gobierno socialista dirigido por los bolcheviques en Rusia. Inmediatamente termina la guerra y las potencias más poderosas, Inglaterra, Francia, Alemania, se unen para ahogar en sangre a la revolución.